Número 9. Miguel Enrique Salguero Olivares. Faith Hedgepeth, estudiante universitaria de 19 años, fue encontrada muerta hace casi una década en un apartamento fuera del campus cerca de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Había sido violada y murió a causa de una fuerte paliza en la cabeza, según la autopsia. Lamentablemente el caso se enfrió, dejando a los amigos y familiares de la joven sin cerrarlo durante 9 largos y angustiosos años. Finalmente, en septiembre de 2021, el Departamento de Policía de Chapel Hill anunció que habían arrestado a alguien por el asesinato de Faith. Usando ADN obtenido de un kit de violación, los investigadores conectaron a Miguel Enrique Salguero Olivares, de 28 años, con el horrible crimen. Según los informes, el sospechoso también se parece a un boceto de perfil de ADN que la policía publicó en 2016. No está claro cómo se convirtió en sospechoso en primer lugar. La policía llevó a cabo varias órdenes de allanamiento en el apartamento del individuo y recolectó muestras de sangre, cabello y saliva de él. Acusaron a Salguero Olivares de asesinato en primer grado al día siguiente. El fiscal general de Carolina del Norte, Josh Stein, dijo en un comunicado que el arresto subraya la importancia del ADN para resolver crímenes. Continuó diciendo que no importaba cuánto tiempo hacía que cometiste tu crimen, nunca dejarían de ir por ti. Número 8. Joseph James DeAngelo. A lo largo de las décadas de los 70 y 80, un violador, asesino y ladrón en serie aterrorizó a mujeres en todo California. Asesinó al menos a 13 víctimas y cometió al menos 50 violaciones y 120 robos entre 1974 y 1986. El sospechoso participó en al menos 3 juergas delictivas diferentes, ganándose 3 apodos diferentes. Antes de que se hiciera evidente para las fuerzas del orden público que todos los delitos estaban siendo cometidos por una sola persona, conocida como The Golden State Killer, tanto la policía como las víctimas recibieron llamadas telefónicas burlonas que se cree que provenían del criminal trastornado. La identidad del Golden State Killer siguió siendo un misterio durante décadas. Numerosos sospechosos fueron eliminados a través de coartadas y pruebas de ADN. En 2016, el FBI y las agencias policiales locales anunciaron que se embarcarían en un esfuerzo renovado para identificar al asesino. Se ofreció una recompensa de $50,000 por información que condujera a la captura del sospechoso. No fue sino hasta el 2018 que los investigadores finalmente identificaron a un exoficial de policía llamado Joseph James DeAngelo como el Golden State Killer. Lo encontraron a través de la genealogía genética forense, lo que les permitió identificarlo a través del ADN de sus familiares. El proceso fue complicado y llevó mucho tiempo, e implicó descartar a otros sospechosos en función de la edad, el sexo y el lugar de residencia. Pero después de eliminar otras posibles coincidencias, una por una, los detectives se quedaron con un solo posible culpable. Para asegurarse de que tenían al sospechoso correcto, analizaron el ADN de DeAngelo con muestras que se tomaron sigilosamente de la manija de la puerta del automóvil de DeAngelo y de su bote de basura en la acera. Era demasiado tarde para acusar a DeAngelo de violaciones o robos, según el Estatuto de Limitaciones del Estado. En cambio, la policía lo acusó de 13 cargos de asesinato y de 13 cargos de secuestro. Al darse cuenta de que tenían un gran caso entre manos que podría costar a los contribuyentes más de $20 millones, los fiscales aceptaron la oferta de DeAngelo de declararse culpable para evitar la pena de muerte. Se declaró culpable de 13 asesinatos en 2020 y pasará el resto de su vida natural tras las rejas. Una sentencia que muchos argumentarían que hace mucho tiempo que debería haberse hecho, después de que se saliera con la suya durante tanto tiempo que probablemente pensó que nunca lo atraparían. Número 7. Francesco Pelle. La pandemia mundial del COVID-19 en curso ha arrojado una llave en los planes de vida de muchas personas, por decirlo menos. Los delincuentes no son una excepción, y aunque el virus ha complicado las cosas en casi todos los aspectos imaginables, en algunos casos las ha facilitado. Tomemos por ejemplo al mafioso italiano Francesco Pelle. En el 2019 fue declarado culpable de ordenar el asesinato de la esposa de otro mafioso en 2006, como venganza durante una disputa entre familias mafiosas. Otros 4, incluido un niño, resultaron heridos pero sobrevivieron al ataque que ocurrió pocos días después de que Pelle recibiera un disparo en la espalda por parte de la familia rival. Pelle impugnó la condena, que fue confirmada por la Corte Suprema de Italia, y desapareció justo antes de la fecha de su sentencia. Su desaparición fue una noticia alarmante para la ministra de Interior italiana, Luciana Lamorgese, quien describió al fugitivo como uno de los criminales más peligrosos del país. Los fiscales antimafia y la policía paramilitar buscaron diligentemente a Pelle, pero no fue hasta principios del año 2021 que las autoridades finalmente lo encontraron en una clínica en Portugal, donde estaba siendo tratado por COVID-19.
Su captura llevó a la persecución de años a un final sorprendentemente tranquilo, y ahora enfrentará la justicia por crímenes que probablemente pensó que eran parte de su pasado. Número 6. Darren Devine. En septiembre de 2021, Darren Devine, de 30 años, escapó de un hospital en Boston, Massachusetts, después de que un juez le ordenara ir allí. En ese momento enfrentaba múltiples cargos que incluían agresión con intento de violación, agresión con un arma peligrosa, agresión doméstica, estrangulación, allanamiento de morada, vandalismo, posesión de narcóticos, fuga de una institución penal y muchas más. Darren también tenía 91 condenas anteriores. El sospechoso logró escalar una cerca alta y luego huyó del hospital a pie. Según los informes, los investigadores sabían que atraparlo podría ser un desafío, dado su historial de violencia y su capacidad para sobrevivir en la naturaleza. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos se involucró en la búsqueda y trabajó con numerosas agencias locales y estatales en un esfuerzo por capturar a Darren, a quien consideraban una amenaza inminente para el público. Finalmente lo encontraron después de recibir un aviso de que podría estar viajando por la zona rural de Georgia con su hermano Jordan Devine. Primero las autoridades fueron tras Jordan. Una vez que lo tuvieron bajo custodia, rastrearon el paradero de Darren hasta un pantano donde estaba acampando y establecieron un perímetro durante la noche para asegurarse de que no se perdiera de vista. Lo capturaron a la mañana siguiente junto a un camino. Darren fue extraditado a Massachusetts, donde responderá por la última serie de acusaciones en lo que parece ser un estilo de vida criminal de varios años. Número 5. James Clanton. Hace unos años, una mujer de Georgia llamada Jessie Steele compró un kit de ADN para aprender más sobre su ascendencia. Como autoproclamada entusiasta del crimen real, se interesó en aprender sobre su historia genética después de leer sobre cómo el Golden State Killer fue capturado a través de una técnica llamada genealogía genética forense. Steele subió sus resultados a un sitio web que ayuda a los consumidores a encontrar a sus parientes perdidos hace mucho tiempo a través del ADN. No tenía idea de que, al hacerlo, se enredaría en un caso sin resolver de 40 años y en un debate sobre las preocupaciones de privacidad relacionadas con el ADN y cómo las fuerzas del orden usan esta información para atrapar a delincuentes. Usando la genealogía genética forense, el método que había fascinado a Steele lo suficiente como para hacer una prueba de ADN personal en primer lugar, la policía la identificó como una coincidencia familiar con James Clanton, sospechoso del asesinato de 1980 de una persona de Colorado de 21 años, llamada Helen Prusinski. La estudiante universitaria fue secuestrada cerca de una parada de autobús en Inglewood y luego fue encontrada violada, atada y apuñalada en un campo vacío, y la señora Steele resultó ser prima lejana del sospechoso. Le dijo a la estación de noticias que no creía que fuera gran cosa subir sus resultados a la página web, hasta meses después cuando recibió un correo electrónico del condado de Douglas. El departamento del sheriff del condado de Douglas le dijo en el mensaje que ella fue identificada como el pariente de ADN más cercano del sospechoso, y fue su información genética, específicamente lo que los había llevado a James Clanton en primer lugar. Fue detenido en Florida y recibió cadena perpetua después de declararse culpable de asesinato en primer grado. Por supuesto, la noticia fue impactante para Steele, quien dijo que la prueba le hizo darse cuenta de que todo está conectado y es un mundo pequeño. Casos como este cuestionan cada vez más si debería haber algún límite en la capacidad de las fuerzas del orden público para realizar investigaciones utilizando información de ADN disponible públicamente. El debate continúa, con un lado argumentando que el trabajo de detective forense es una invasión de privacidad, mientras que otros afirman que es una herramienta innovadora que finalmente está ayudando a la policía a llevar ante la justicia incluso a los criminales más astutos. ¿Tú qué piensas? Déjame saberlo abajo en los comentarios, pero primero asegúrate de darle me gusta al video y suscribirte. Número 4. Marco Di Lauro. Apodado un superfugitivo y el segundo criminal más peligroso de Italia, Marco Di Lauro fue un jefe de la mafia que pasó 14 años prófugo. Las autoridades no podían encontrarlo a pesar de que se emitió una orden de arresto internacional en 2006, junto con un boletín de la Interpol que mostraba su foto e información. Así que probablemente fue una gran sorpresa cuando los detectives se enteraron en 2019 de que Di Lauro aún podría estar en Italia. Se dieron cuenta de esto después de que una actividad sospechosa en Nápoles les informara sobre la posible presencia del hombre. Su búsqueda los llevó a un piso discreto donde 150 oficiales realizaron una redada. Según la gran cantidad de policías involucrados, probablemente sea seguro decir que no esperaban que las cosas se desarrollaran pacíficamente. Encontraron a Di Lauro sentado con 2 de sus gatos y comiendo pasta, y lo arrestaron sin incidentes. Los oficiales encontraron armas y una pequeña cantidad de dinero. Ser un criminal de carrera corre en la sangre de Di Lauro. Es el cuarto hijo de Paolo Di Lauro, un ex jefe del clan de la mafia napolitana que ha estado en prisión desde 2005. Dadas sus
sus conexiones, no es exactamente sorprendente que terminara en un camino descarriado, o que tuviera los recursos y el apoyo para permanecer convenientemente escondido durante tanto tiempo. Número 3. Octaviano Juárez Corro. En 2006, un hombre armado solitario abrió fuego en un picnic del Día de los Caídos, en un parque de Milwaukee a lo largo del lago Michigan, matando a 2 víctimas e hiriendo a otros 3 entre los cientos que estaban allí en ese momento. La policía sospechó que el tiroteo fue cometido por Octaviano Juárez Corro, cuya esposa separada estaba entre los heridos. El condado de Milwaukee emitió órdenes de arresto por 2 cargos de homicidio en segundo grado y 3 cargos de intento de homicidio en primer grado, pero huyó de la ciudad antes de que la policía pudiera detenerlo. Ansioso por llevar al sospechoso ante la justicia, el FBI obtuvo una orden federal acusándolo de huida ilegal para evitar el enjuiciamiento. Lo puso en su lista de los 10 más buscados y ofreció una recompensa de $100,000 por información que condujera a su arresto. Juárez Corro logró evadir la aplicación de la ley durante casi 16 años, hasta que llegó una pista sobre su posible ubicación en la ciudad de Zapopan, en Guadalajara, México. El FBI y las autoridades mexicanas trabajaron juntos para determinar el paradero exacto del fugitivo y recientemente lo capturaron. En un comunicado de prensa, el agente especial a cargo, Michael Hensley, mencionó que Juárez Corro se escondió en otro país, creyendo que el tiempo y la distancia estaban de su lado. Hensley elogió los esfuerzos de las numerosas agencias que ayudaron al FBI a atrapar finalmente al fugitivo, quien ahora no tiene más remedio que responder ante los tribunales por sus supuestas acciones. No está claro si Juárez Corro ya fue extraditado y si contrató un abogado para que lo represente en el caso. Número 2. Jesse Spitzer. Jesse Spitzer, de 30 años, se encontró recientemente bajo el escrutinio de numerosas agencias de aplicación de ley, cuando se embarcó en una supuesta ola de delitos interestatales en todo el noroeste de los Estados Unidos. Su campaña de imprudencia comenzó en Washington y el norte de Idaho, donde era sospechoso de cometer numerosos hurtos y robos de vehículos. Cuando los detectives aumentaron la presión sobre Spitzer, se dio a la fuga. La policía y los K-9 le persiguieron hasta el bosque cerca de Gold Bar, Washington, pero logró evadir a la policía y huyó del área. Reapareció en un condado vecino después de que un residente local descubrió que alguien había robado un arma de su automóvil y otro testigo lo vio arrastrándose sospechosamente cerca de una casa. La policía se acercó a Spitzer, quien supuestamente amenazó con suicidarse si no se iban. Luego corrió a pie y logró escapar una vez más antes de que los oficiales pudieran detenerlo. Spitzer siguió huyendo y la policía continuó persiguiéndolo a través de las fronteras estatales mientras secuestraba a personas a punta de pistola y disparaba a oficiales para tratar de sacarlos de su rastro. Finalmente lo atraparon escondido en una casa rodante en Haugan, Montana. Parece que dispararle a la policía no era nada nuevo para Spitzer, cuyos antecedentes penales se remontan a 2011. Con solo 19 años fue sentenciado a hasta 22 años de prisión por presuntamente dispararle al sargento del alguacil mientras huía de la policía en Nevada. Número 1. Lorenzo Novoa Williams. Entre junio y octubre de 1999, 3 mujeres en el sureste del condado de Cobb, Georgia, se despertaron con un hombre que estaba de pie junto a ellas en sus casas. El hombre procedió a agredir brutalmente a las víctimas, que vivían a menos de 4.8 kilómetros unas de otras. La evidencia de ADN confirmó que el mismo intruso en el hogar fue responsable de las 3 violaciones, pero en ese momento la policía no pudo hacer coincidir el ADN con ningún delincuente conocido a través de la base de datos criminal CODIS. El caso se enfrió y cayó fuera del radar de investigación hasta que se reabrió en 2018 con fondos de la iniciativa del Kit de Agresión Sexual de Georgia. Usando genealogía forense, los detectives conectaron los crímenes con un sospechoso llamado Lorenzo Novoa Williams. Obtuvieron una orden para viajar a Arkansas y recolectar una muestra de ADN de él. Fue muy difícil. Williams negó su responsabilidad por las violaciones, desapareció y fue encontrado muerto días después de un aparente suicidio. Aunque desafortunadamente fue demasiado tarde para llevarlo ante la justicia, los sobrevivientes del asalto ahora tienen la tranquilidad de conocer la identidad del perpetrador y que nunca dañará a otra alma viviente. El fiscal de distrito del condado de Cobb, Joyette Holmes, aseguró al público que la justicia siempre es una prioridad y afirmó: incluso si lleva 20 años, no nos neguemos a rendirnos. Y con eso llegamos al final. Gracias por ver el video. Si deseas conocer más casos de sospechosos que pensaron que se salieron con la suya con sus presuntos delitos, déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones. Así verás más videos impactantes como este.